El 5 de mayo de 2018, Donald Glover, conocido en la música como Gambino, presentó una nueva canción, This is America, y el internet explotó hablando del tema, principalmente por su videoclip, con escenas crudas de violencia y claramente criticando el racismo en Estados Unidos. Pero, ¿acaso este videoclip habla únicamente de la sociedad norteamericana? Yo soy Lola de Creepy Cookie y hoy voy a contarte el verdadero mérito de This is America. Como latinoamericana, no comprendo del todo el grado de discriminación racial de la sociedad estadounidense. Es decir, muchas películas hablan de eso, pero no entiendo si es una exageración o es tan grave como se muestra. Me cuesta creer que existe gente con esos pensamientos en el siglo XXI. Yo soy de Argentina, vivo actualmente en la ciudad de Buenos Aires y acá es un poco diferente eso, ya que negro no es en sí un insulto, sino que es un apodo relativamente cariñoso. Obviamente depende del contexto en el que se diga, pero no es un insulto, no es algo fuerte de decir. No es un tabú, soy de una sociedad totalmente distinta a la norteamericana. Creo yo, es muy difícil comprender los conflictos de una sociedad ajena, en la que uno no forma parte. Después de que salió el video, YouTube se llenó de videos como todo lo que debes saber de This is America, o significado oculto de This is America, de youtubers queriendo ganar visitas con la tendencia. Eso no es malo, de hecho es bueno, mucha gente que no es estadounidense ahora conoce más de esa cultura y aprender es bueno. El problema es que todos dicen más o menos lo mismo y todos hablan como si hubieran nacido en Estados Unidos, como si de verdad comprendieran lo grave del asunto. La gente confunde la información con conocimiento propio. No razonan ni se cuestionan el porqué de esto, no hay introspección, todos piensan igual, lo mismo que dice internet. Por eso, decir que This is America expone la hipocresía estadounidense es un punto de vista reduccionista. This is America es mucho más que eso. El racismo es solo un ejemplo de todos los hechos de odio y violencia en el mundo. El mérito de Donald Glover está en su modo de exponer la sociedad hipercomunicada del presente. Sí, dije hipercomunicada. Solo se pone atención a lo que se muestra en los medios de comunicación. Ellos son la realidad para la gente, se ignora lo que no se muestra. Si no se muestra, no existe. Hay dos momentos en el videoclip que son geniales. El primero, cuando Gambino deja de bailar y recapacita. Se da cuenta de que ha usado un arma y se prende un cigarrillo. En los hechos, realmente no importa que sea tabaco o pelo de unicornio. Para luego seguir bailando en el centro del caos. Él fuma para distenderse y escapar de la realidad un rato. En el fondo sabe que el mundo es un caos, pero decide creer que no. Así somos todos, por eso la gente espera el fin de semana para embriagarse con amigos para separarse de la realidad. Y el otro momento es el final, cuando él corre, porque él es parte de la comunidad discriminada. A pesar de mostrarse feliz bailando, él también va a seguir siendo discriminado, porque lamentablemente este videoclip va a ser efímero, como todo en nuestra sociedad. Se reflexiona en el momento y se desecha, va a quedar totalmente olvidado. El mundo no va a cambiar, va a seguir siendo igual. Como miembro de Creepy Cookie, te invito a que reflexiones y pienses un poco más sobre This is America. Es más que discriminación a la comunidad negra, no se queden en ese pensamiento. La violencia en la sociedad es real. No se engañen a sí mismos creyendo comprender el racismo estadounidense. Esto sería quitarle mérito al verdadero motivo del video. Eso fue nuestra sección hablando del mundo de la música. Yo no le elegí ese nombre. Te dejo el link abajo sobre nuestros videos de hablando del mundo de la música. Y recuerda que mis orejas no le quitan la seriedad a todo lo que acabo de decir.